Hoy en Juntos a las 3 visitamos al doctor Rodrigo Córdoba, psiquiatra. Él nos explica qué sucede en el cerebro de las personas cuando se enamoran. Pues no podemos generalizar. Las explicaciones que tenemos hoy en día es que primero una persona estructura una idea y se dan una serie de circuitos neuronales, como sucede en muchas de los comportamientos. Entonces esa estructura de un ser humano, cuando conoce a alguien a través de los sentidos, acopla y genera con esa imagen, es decir, los ojos, los oídos, el olfato, el tacto, encuentra pues un circuito neuronal preestablecido. Y lo segundo es que esos circuitos se activan a través de los mensajeros tradicionales. Existen algunos neurotransmisores que tienen una relación directa con el estímulo, con la sensación de euforia, como son la dopamina y la serotonina. Entonces, estos circuitos reciben una sobrecarga del estímulo de estos neurotransmisores y parece que esa sensación de bienestar y de placer y de entusiasmo es la que se genera. ¿Y por qué es adictivo el amor? La explicación que podríamos tener desde diferentes perspectivas, porque el ser humano no es solo biología, la biología es una parte y también todos los fenómenos de las características de personalidad y lo social. Dentro de lo biológico es que esos circuitos se empiezan a activar y empiezan a reverberar en la medida que produzca gusto, bienestar, sensación de euforia, alegría, y esos circuitos, pues si en algún momento pierden el estímulo, pues marcan como un bombillo que se prende, es decir, en el momento en que pierde el estímulo, pues genera esa respuesta. Pero obviamente todo lo que hace el ser humano, las características del individuo, es decir, la personalidad, hay algunas personas que son más dependientes, otras que son menos. Entonces, en ese sentido, pues los que tienen más necesidad de alguien, pues va a tener un factor de riesgo relacionado con lo anterior. Y obviamente la sensación de sentirse acompañado, de que muchas de las cosas de la vida se llenen y se acompañen de alguien que produce bienestar. La integración de toda esta ecuación seguramente es lo que hace que alguien tenga un síndrome de abstinencia, como se describe en las adicciones, es decir, un fenómeno de pérdida del estímulo de la sensación de bienestar y produce estas reacciones tan marcadas y dramáticas. De las sustancias químicas del cerebro, ¿cuál es la que más influye en el amor? Hay trabajos de algunos grupos académicos que han podido evidenciar qué es lo que allí sucede en esos circuitos neuronales que hablábamos. Parece que los neurotransmisores más directamente explicados es la dopamina y la serotonina. La dopamina por la fuerza que tiene, por la sensación de impulso, de estímulo, de bienestar, y la serotonina que devuelve una sensación de serenidad y tiene unas relaciones con el estado del ánimo. Parece que la integración de estos dos neurotransmisores son los que tienen mayores evidencias de que sucede en los cerebros que se han estudiado en personas que tienen sensación o cumplen criterios de enamoramiento. ¿Cómo funciona el síndrome de abstinencia ante una ruptura amorosa? Como sucede con todas las sustancias de estímulo, es decir, lo que hemos visto es que hay una serie de circuitos que se recorren y es un estímulo que existe de manera permanente y está activando estos circuitos. En la medida que ese estímulo no aparece, pues obviamente el circuito no va a tener como quien lo nutre, la gasolina que lo nutre, y lo que va a generar es la falta de ese estímulo asociado a todos los fenómenos de personalidad y sociales. Entonces lo que genera es esa sensación de rebote que, por ejemplo, quien tiene una relación con una sustancia, pues siente sensación de angustia, de desasosiego, de malestar general. Eso sucede con el enamoramiento acompañado de los elementos de personalidad, es decir, la sensación de vacío, de frustración, de fracaso, que se expresan de manera mucho más dramática. ¿Es común que las personas busquen enamorarse para lograr estos estados de euforia? Yo creo que es parte de... porque obviamente la sensación de enamoramiento trae sensación de satisfacción, de bienestar, de momentos cálidos, pero no es solo lo biológico. Yo creo que influyen mucho los elementos de personalidad, es decir, el hombre en general tiende a estar acompañado, a sentirse acompañado, a compartir sus alegrías, el logro de sus metas, sus experiencias y en el proceso de lo social. De hecho, el ser humano tiende a estar con un vínculo, con una pareja, y eso también influye. Entonces yo creo que todos estos, reuniendo, aupando todos estos elementos, pues sin duda las personas van a sentirse mucho mejor.